Vamos a estar con una presentación, si nos pueden poner allí la portada y esas son las doctrinas que vamos a estar viendo esta mañana. Tengo la tarea de presentarles 3 doctrinas en 40 minutos como mucho, ¿verdad? Entonces, permítame ser enfático en esto, mi hermano. Esto es un panorama. Esto es una introducción de la soteriología y específicamente del orden de la salvación. Yo estoy creándoles un documento y en esos documentos estoy mucho más extenso y le estoy poniendo toda la base bíblica para que usted lo revise. De hecho, hoy mismo le mando el documento con todas las 3 clases porque ya están listas para que usted pueda ir estudiándola y escudriñándola. En el documento tengo una parte donde la doctrina de la elección está argumentada porque usted sabe es una de las doctrinas más delicadas y ahí estamos refutando los puntos de la doctrina, pero hoy no voy a poder tocar esos puntos, pero lo va a tener allí en su documento, ¿bien? Entonces, dicho eso, vamos a enfocarnos en esta parte de del orden de la salvación. Recordamos que el orden de la salvación es la forma ordenada y lógica en la que el Señor lleva a cabo la salvación en nosotros. Es la aplicación de la salvación. Ese pacto eterno que se hizo desde antes de la fundación del mundo entre el Señor Jesús y el Padre, ese pacto intratrinitario se hizo en la eternidad, pero hubo un momento en el tiempo en el que ese pacto se aplica o esa salvación se aplica y ese es el orden que estamos viendo. Aunque algunos teólogos piensan que la elección no debería estar en el orden, porque si te pones a ver, no tiene que ver con la aplicación, porque la elección ocurre desde antes de la fundación del mundo, es bueno igualmente verlo. Y en el orden de la salvación, la mayoría de los teólogos la incluyen. Por eso la vamos a meter allí. A modo de introducción, vamos a hablar un poco de ese libro interesante de Roger Smalling. ¿Lo ha leído usted? Se llama Sí, Jesús. Sí, Jesús es el título que le puso porque es como un acróstico de las doctrinas más importantes. Sí, Jesús. Le recomiendo que usted lo pueda leer. Ahí hay una historia. Smalling, es S-M-A-L-L-I-N-G. Smalling. Ahí tenemos una historia interesante de un karateca, de un karateca que además es artista, es escultor. Es una historia interesante. Bueno, permítame contársela. Resulta ser que hay un hombre que vive en una ciudad muy lejana con una rara combinación de habilidades. Por una parte es un famoso escultor que practicaba el arte de la escultura, pero también era un maestro en las artes marciales, ¿no? Y él mezclaba esas 2 aptitudes como un verdadero maestro. Entonces, bueno, era un hombre muy mal entendido porque no lograban entender el hombre en su totalidad, sino que, bueno, algunos lo veían como un escultor y pensaban pues que este hombre tenía que ser un hombre sumamente delicado, que amara la belleza, la estética, el orden y todo lo que implica el arte, ¿no? Pero por otro lado, quienes sabían del oficio y de la habilidad de karate lo consideraba un hombre rudo, un hombre violento. Así que él decidió resolver el asunto, invitó a todos sus amigos un día a su casa y agarró una gran masa de barro. Entonces, con la primera masa de barro, una vez que tenía toda su audiencia de amigos, con la primera masa de barro comenzó a hacer una obra hermosísima. Parece que hizo como una especie de bosque con una cantidad de detalles y ornamentos que eran poco comunes. Y la gente estaba admirada y decía, wow, qué obra tan fina, qué gran escultor, qué maravilloso, qué delicado, qué belleza, etcétera, ¿no? Así que el maestro, una vez que todos estaban impresionados, les dijo, bueno amigos, pero yo no solo soy escultor. Así que sacó de la otra parte de la masa de barro, ¿verdad? Había hecho un gran bloque, un gran ladrillo. Y agarró y pegó un grito así, usted sabe, al estilo de los karatecas, y con una sola mano reventó el ladrillo en varios pedazos. Y la gente dijo, wow, qué hombre tan fuerte, qué hombre tan violento, es mejor que lo tengamos de amigo. Y Roger Smalley cuenta esta historia para recordarnos que nuestro Señor debe ser entendido en todas sus virtudes y su carácter. Irnos a un lado de la balanza y descuidar otro siempre es dañino.
De hecho, él cita en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 22, cuando el apóstol Pablo dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, ¿verdad? Y él habla de que es importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Que Dios no es solamente como un karateca cósmico que lo anda destruyendo todo, pero tampoco es como un bohemio romántico artista que solo es estética, belleza y amor, sino que nuestro Dios tiene tanto severidad como bondad y la palabra nos manda a considerar ambas. Esto lo digo a modo de introducción porque cuando abordamos el tema de las doctrinas, sobre todo las que son más complicadas, tenemos que tener en vista que nuestro Dios es un Dios que es simétrico, ¿no? O sea, tiene simetría en sus atributos. Él no es solo amor y por lo tanto no puede ser justo, o él es solo misericordia y por lo tanto no puede tener ira. Tengamos eso en mente y veamos entonces el bosquejo de nuestras tres enseñanzas de hoy. La primera está allí en el bosquejo, es la elección. Le pido a la persona que me ayude porque son 30 láminas, así que vamos a ir avanzando lo más rápido que podamos. Vamos a hablar acerca de la elección y le voy a responder las preguntas más básicas con respecto a la elección incondicional. Luego de eso vamos a hablar acerca del llamado eficaz y vamos a responder las preguntas más básicas del llamado, y finalmente vamos a hablar acerca de la regeneración y vamos a responder las preguntas más básicas. Bien, dicho eso, quiero que comencemos con la elección, pero cuando nosotros hablamos del tema de la elección, nosotros tenemos que entender que esta doctrina pertenece a una doctrina mucho más grande. Es la doctrina de la predestinación. Sí, es como decir que la predestinación es una moneda. Y esta moneda tiene una cara y tiene un sello. Una de la cara de la moneda de la predestinación la vamos a llamar elección y la otra la vamos a llamar reprobación. Pero son las dos caras de una misma moneda que se llama predestinación. Y si nosotros queremos entenderlo, entonces vamos a abordar un poco el tema de la predestinación. Tanto la palabra como predestinación como elección son palabras bíblicas. Nadie puede negar que en la Biblia hay tal cosa como una predestinación. Nadie puede negar en la Biblia la doctrina de la elección. Nadie lo puede negar. ¿Quién lo negaría si está allí a la vista de todos? El problema y los matices surgen es cuando sobre la base de qué Dios elige y sobre la base de qué Dios predestina. Ese es el punto. Pero nadie está discutiendo la veracidad de estas doctrinas. Nuestro texto clave, Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Punto. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Me gustaría comenzar dándoles una definición de predestinación. Y tenemos una palabra allí griega interesante, que es la palabra proorissas. Esa palabra que se traduce como predestinó es esa palabra griega. Y esa palabra griega tiene dos palabras. Tiene pro, que es como un prefijo, ¿verdad? Tiene la palabra pro y tiene la palabra orizo. Pro es como la palabra española pre, que habla de algo previo. Y orizo es la palabra que da origen a nuestro término horizonte. Entonces, proorizo significa señalar de antemano, ¿verdad? Es una buena definición, o preseñalar, o preordenar. Alguien dijo que la palabra da la idea de un horizonte en el firmamento, ¿verdad? ¿Usted ha visto alguna vez el horizonte? Usted sabe que hay una línea delgada. Esa línea que creo que es invisible, de hecho es invisible, separa algo de arriba de algo que está abajo. Eso es lo que hace el horizonte, una separación por lo menos visual. Alguien dijo que la doctrina de la predestinación básicamente explica eso.
explica cómo Dios hizo una distinción entre los que irían arriba y los que irían abajo. Aunque es una expresión cruda y difícil, creo que en realidad nos puede hablar un poco de lo que significa en estas doctrinas. No son difíciles en su sentido más teológico, difíciles de entender. Realmente no son doctrinas difíciles de entender. Creo que son más difíciles es de aceptar porque lidiamos con seres amados, lidiamos con el dolor, con el sufrimiento, con la pérdida, con la realidad de que hay personas que hoy no están en la presencia del Señor precisamente en el cielo, sino que pueden estar en el infierno o etcétera, ¿no? Y muchas de esas personas pueden ser nuestros seres amados. Así que entonces la doctrina toca la fibra sensible del hombre. Pero hermanos, están allí, debemos exponerlas con cuidado pastoral, debemos acercarnos a ella con cuidado y debemos enfrentarnos a esta realidad y responsabilidad. Yo estoy aquí para predicar el consejo de Dios, me guste o no. Yo no sé, a veces la gente piensa que nosotros, los que nos llaman calvinistas, somos como sádicos, que nos encantan todas estas doctrinas. No tiene por qué verse así. Estamos lidiando con ellas. Nuestros corazones nos duelen al saber que hay personas que amamos y que seguramente van a estar en el infierno. Pero hermanos, es la verdad bíblica y tenemos que exponerlas más allá de lo que nosotros sentimos, ¿no? Entonces, partiendo de la palabra proorizo y partiendo de la advertencia que doy, mire esta definición que le traigo. Vamos a la lámina 3, por allá. Quiero que me ayudes. La mayoría de las cosas que voy a decir están en lámina, así que muy probablemente vas a poder ir avanzando conmigo y pasar las láminas. Pasa la siguiente, por favor. Ahí está, la predestinación. Ahí está un concepto de predestinación. Es el acto soberano de Dios a través del cual Él ordena todas las circunstancias necesarias para que sus decretos en cuanto a la salvación de algunos hombres sucedan. Eso es predestinación. Pasa la lámina, por favor. Pasa la lámina. Pasa la lámina. Bien. Ok. Perfecto. Eso es la predestinación. Como dije, es la moneda en general, ¿verdad? Pero ahí hay una cara que es la de la elección. Mire lo que es la elección y está redactada con cuidado. Significa que Dios, soberana y libremente, desde antes de la fundación del mundo, ha elegido a un grupo de pecadores para salvarles y demostrar así su misericordia y su gracia. Pero la elección implica siempre escoger algo en preferencia a otra cosa más. Si a usted le ofrecen té o café y usted prefiere café que té, usted de alguna manera ha reprobado el té por la preferencia, que en este caso es el café. Entonces, toda elección entre una o dos cosas, dos o más cosas, implica que yo escojo lo que deseo, escojo una cosa y la otra la dejo a un lado. Vamos a ver el concepto de reprobación así. La reprobación significa que Dios, soberana y libremente, ha decidido dejar a algunos pecadores en su justa condena y demostrar así su justicia, santidad y ira. Partimos de la presuposición de que toda la humanidad está condenada, justamente condenada. Todos somos pecadores. Que lo que Dios haga con esa humanidad para salvarles es un acto de misericordia. Y que Dios, sinceramente, hermano, no está obligado a salvar a todo el mundo. Si Él se complace en salvar a un grupo de personas, es por el puro afecto de su voluntad. Lo que la humanidad realmente merece es que todos vayan al infierno. Ese es el principio de la justicia, la condena eterna. Dios es perfectamente justo si dejara a toda la humanidad morir en sus delitos y pecados. Y nadie podría acusarlo de injusto. Pero si en un acto especial, oiga bien, si en un acto especial de gracia, de misericordia, Él decide escoger a un grupo de esa humanidad para salvarles, para hacerles bien, Él sigue siendo justo.
pero misericordioso y lleno de gracia. ¿Verdad? Esas es básicamente las presuposiciones fundamentales. Les traje algunas definiciones, vamos a pasar la lámina, de algunos teólogos conocidos por ustedes, ¿verdad? Y algunos conceptos o definiciones más históricas. Wayne Grudem habla de la elección de esta manera. La elección es el acto de Dios antes de la creación en la que Él escoge a algunas personas para salvarlas. Algunas. No a cuenta de ningún mérito previsto en ellos, es decir, sin condición o incondicional, sino solamente, únicamente debido a su soberanía y su propio placer. En cuanto a la reprobación, el autor comenta, es la decisión soberana antes de la creación de pasar por alto. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta esa palabra pasar por alto? Él decide pasar por alto a un grupo de la humanidad para enfocarse en los que Él ha escogido para salvación. Al pasarlo por alto, no se goza en eso, dice el autor, sino con tristeza. Lo hace con tristeza, ¿verdad? Pero a través de eso, Él los castiga por sus pecados y manifiesta así su justicia eterna. ¿Ok? Ahora, vea, se nos suele acusar de que nosotros enseñamos una doble predestinación. Oiga, la doctrina que hoy estamos enseñando no es predestinación, por eso no vamos a entrar en detalle. Pero se nos acusa de enseñar una doble predestinación. Nosotros no enseñamos una doble predestinación en el sentido de que nosotros creemos que la acción de Dios para escoger es exactamente la misma acción para reprobar. No, aquí vemos una acción pasiva. Él dejó pasar por alto, mientras que en la elección vemos una acción activa. Él decidió elegir y eso es diferente. En la elección hay gozo y hay alegría, eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. En la reprobación hay tristeza, eso no es lo que el Señor quiere. No es el deseo, lo que le genera placer al Señor. Pero definitivamente algunos irán al infierno. Muy bien. Quiero que veas la definición de MacArthur, otro teólogo que también es conocido por ustedes. Él habla del decreto de la elección como el acogimiento libre y soberano de Dios, realizado en la eternidad pasada para poner su amor en ciertos individuos y sobre la base de nada en ellos mismos, sino exclusivamente en el beneplácito de su voluntad, para escogerlos, para ser salvos del pecado y la condenación, y para heredar las bendiciones de la vida eterna. Vamos a ver otra más, un teólogo contemporáneo también, aunque ya no está con nosotros, el doctor R.C. Sproul, habla de la predestinación en ese pequeño librito, pero muy bueno, de las grandes doctrinas de la Biblia. Él dice, nuestro destino final, el cielo o el infierno, ha sido decidido por Dios, no solamente antes de que llegásemos aquí, sino antes incluso de haber nacido. Esta doctrina nos enseña que nuestro destino está en las manos de Dios. Bueno, entonces aquí viene la acusación clásica de determinismo. No, entonces ustedes enseñan determinismo. Si ya todo está decidido, no importa lo que yo haga. Pero por Dios, la palabra de Dios nos muestra claramente que Dios cumplirá sus decretos y no violará la voluntad de los hombres. No somos tan ingenuos, nosotros no somos ni maquinicistas, ni deterministas, ni fatalistas. Nosotros presentamos una línea en el medio que une los decretos de un Dios soberano con un hombre que tiene una voluntad para elegir. ¿Ok? Pero el destino tanto del hombre que va al cielo o al infierno ya está determinado por Dios. Yo creo, mis hermanos, que una de las declaraciones más concisas y ricas la hallamos en los cánones de Dor, ¿verdad? Yo se los traje allí para que lo leamos juntos. Los animo a leer todos los cánones de Dor. La definición es esta, mire, la elección es el propósito inmutable de Dios
por el cual, antes de la fundación del mundo, por pura gracia, conforme al soberano beneplácito de su voluntad, escogió de toda la raza humana que había caído por su propia culpa de su estado original de rectitud al pecado y la perdición, a cierto número de personas para redención en Cristo, a quien Él designó desde la eternidad como mediador y cabeza de los elegidos y como fundamento de la salvación. Sigamos, este número de elegidos, aunque por naturaleza no eran mejores, oiga bien, ni más dignos que los demás, ¿ok? Sino que junto con ellos estaban envueltos en la misma miseria, Dios decretó darlos a Cristo, para que fueran salvados por Él y llamarlos eficazmente y atraerlos a su comunión mediante su palabra y su espíritu, concederles la verdadera fe, la justificación y la santificación, y habiéndolos preservado poderosamente en la comunión de su Hijo, finalmente glorificarlos para la manifestación de su misericordia y para la alabanza de la riqueza de su gloriosa gracia. Entonces hemos visto a un teólogo como Wayne Grudem, que no es un bautista reformado. Obviamente su teología es reformada, su soteriología es reformada. Hemos visto el caso del Dr. R.C. Sproul, que era un calvinista claro, presbiteriano. Hemos tenido también la definición de John MacArthur, que no era un bautista reformado, era bautista con su soteriología calvinista. Y hemos visto la voz de la iglesia en la reforma a través de los cánones de Dort. Y todos hablan de que hay una elección que es incondicional, que ocurrió antes de la fundación del mundo, y que esa elección garantiza la salvación final. Ese es básicamente lo que hemos podido ver en un recorrido en la historia. En resumen, tengo aquí un resumen para usted lo puede revisar en su casa. Entonces, si tuviéramos que enseñarle esta doctrina a una persona joven o a una ancianita en nuestra iglesia, nosotros le diríamos que la elección es el acto soberano de Dios, llevado a cabo desde antes de la fundación del mundo, a través del cual Él escoge a algunas personas para salvarlas, no por algún mérito particular que haya en ellas, sino por el puro afecto de su voluntad, por amor. ¿Ok? Ahí está la base bíblica, mis hermanos. En verdad les animo a que usted la pueda revisar. Ahora vamos a responder algunas preguntas. Siguiente lámina. ¿Cuándo se llevó a cabo esta elección, mis hermanos? Todos concuerdan. Desde antes de la fundación del mundo. Usted no había nacido, yo no había nacido, no había surgido el primer átomo, no había usted hecho ni mal ni bien. Dios tomó la decisión de escogernos desde antes de la fundación del mundo. La segunda pregunta es, ¿cuál es la base de esa elección? ¿Cuál es la base de esa elección? Es Dios. Dios es el que hace la elección, ¿verdad? Por ejemplo, hemos visto a lo largo de toda la Escritura, esto es algo que a mí me llama la atención, piénselo y reflexiónelo. Nosotros vemos a Dios escogiendo a Abraham, nosotros vemos a Dios escogiendo a una nación que no invocaba su nombre, nosotros vemos a Dios escogiendo a Moisés, a los profetas, a los reyes, a los jueces, nosotros vemos escogiendo a Dios incluso crear a Adán. Porque Él tomó la decisión de crearlos, Él escogió crearlos y crearlos como Él los quiso crear. En el Nuevo Testamento vemos a Dios escogiendo también a la iglesia, porque la iglesia es la asamblea de ¿quiénes? De los escogidos. Así que el patrón bíblico es que Dios escoge, es que Dios elige. No puede haber duda. Es impresionante que nosotros estemos dispuestos a aceptar esto. Que aceptemos que Dios elige crear como creó, que eligió los ángeles, que lo eligió todo. Pero cuando hablamos de la elección del hombre, la gente tiende a echarse para atrás. Ahora, ¿cree usted que si Él tomó la decisión de elegir, inclusive tomó la decisión de enviar a su Hijo, lo eligió para enviarlo, ¿usted cree que va a pasar por alto la elección nuestra? ¿La va a dejar algo así como al azar o que cada quien se autoelija o algo por el estilo? Dios está metido en el negocio de la elección, debe estarlo. Pero como le digo, hermano, nadie duda esto. La pregunta es, ¿cuál es la base para que Dios elija eso? Al final, por favor, solo manténlo allí, ¿verdad? ¿Cuál es la base para que Dios elija?
Ahí es donde están las dos grandes vertientes, ¿no? Para nosotros la elección es incondicional. No hay condición. No hubo nada en ti y en mí. Y la otra línea es, bueno, por presciencia. Es decir, Dios escogió al hombre porque vio que él era una persona propensa a la fe y que en algún momento de la historia él elegiría a Dios y por lo tanto él lo escogió. Bueno, la verdad es que esa postura suaviza el tema, ¿verdad? Es como Dios nos permite pedir disculpas en el nombre de Dios. La culpa no es mía, no es de Dios, es tuya. Y segundo, pues manifiesta un Dios amoroso y bondadoso, pero tiene muchas deficiencias esa postura. Para empezar, que los textos que suelen utilizar, que hablan de la palabra presciencia, no son concluyentes. En el documento lo tengo para que usted lo lea. No son dos versículos concluyentes. Pedro usa la palabra presciencia 2 veces en la misma carta. No puede significar simplemente que conoció de antemano la fe de alguien. Además, la palabra tiene más sentido cuando se utiliza en el sentido de un conocimiento amoroso, íntimo o salvífico. Por lo tanto, aunque Dios conoció de antemano, conoció en el sentido salvífico, ¿verdad? Él conoció para salvación, no conoció que le iban a elegir, ¿verdad? Y que ellos tendrían fe. Además, el argumento último aquí es, supongamos que la elección es por presciencia y supongamos que en efecto Dios decide elegir a aquellos que llegarían a creer. Pero aquí hay un problema con el Evangelio, porque entonces estamos diciendo que la fe antecede a la elección. Y lo que la palabra de Dios nos dice es que la elección antecede a la fe, porque Jesús dijo, ustedes no creen en mí porque no son mis ovejas. La elección antecede a la fe. Además, si fuera así, ¿quién le da el don de fe a las personas? O sea, al final vamos a terminar tropezándonos con Dios en la puerta. En la última puerta va a estar Dios. Ahí están los argumentos, quiero que los revisen. Nosotros proponemos, creemos y abrazamos la elección incondicional. No hay condición. Cuando alguien viene y me dice a mí, imagínate, yo, elección incondicional. Hermano John, ¿usted me puede explicar por qué Dios lo escogió a usted y no a mí? Y yo le diría, mire, ¿sabes qué? No lo sé. Yo soy tan malo como tú, quizás soy peor que tú, pero Él se complació en salvarme a mí. Solo lo hizo por eso. Si le haces la pregunta a alguien que cree en la presciencia, la respuesta tendría que ser algo como esta. Bueno, mira, es que yo soy más propenso a las cosas espirituales y tú no. Wow. No sé. Es tremendo. En resumen, Dios es quien nos elige. Dios lo hace desde la fundación del mundo, lo hace mediante Cristo y lo hace como un acto de amor. La relación entre predestinación, ponme al caballito allí, por favor. La relación entre la predestinación y la elección, una de las maneras en las que la pude entender fue en ese libro de Royce Merlin, y él hablaba acerca de un caballo para explicar cómo funciona la predestinación con la elección. Y se la traje para que seamos ilustrados con ella. Mire lo que dice el autor, para que usted vea cómo funciona predestinación y elección. Supongamos que deseamos que un caballo sepa correr en círculos perfectamente. Bueno, lo primero que usted haría es escoger el caballo. Eso es la elección. Luego, usted construiría un corral circular para que el caballo aprenda a correr en círculo. Eso es la predestinación. El corral representa las circunstancias de la vida en la que ponemos al caballo. Es así exactamente como Dios arregla las circunstancias de nuestra vida para asegurar que se cumpla su decreto, hecho desde la eternidad. Bien, avancemos. Cambiemos el chip ahora. Siguiente doctrina. Wow, qué tremendo, ¿no? No hemos terminado de ser sacudidos por una. Pero el Señor sea exaltado porque en realidad Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Llamado eficaz.
¿verdad? Ahora llega el momento en tu vida donde Dios quiere aplicar esa salvación, hacerla efectiva, ¿verdad? Cristo vino hace 2000 años. Fuiste elegido desde hace de la eternidad pasada, ¿verdad? En un punto en la eternidad. Bien, pero llega un momento en tu historia de la redención donde Dios viene a tu encuentro. Esa es la parte maravillosa, es donde esto se vuelve real para tu vida. Y eso, el primer paso lo hemos llamado el llamado eficaz. ¿Ok? Una vez más se acusa de que esta doctrina pues socava el evangelio, socava la evangelización, hace que el evangelio sea una presentación hipócrita y falsa para los que no van a ser llamados. En fin, permítame decirle un par de cosas al respecto. Nosotros creemos que hay un llamado general. ¿Ok? Ese llamado general es la proclamación honesta, fiel y completa del evangelio que se le hace a todos los hombres. Bien, se le hace a todos los hombres. Ese es el llamado general o el llamado universal del evangelio. Cuando usted se expone o las personas se exponen al evangelio, ahí hay un llamado real. El predicador está haciendo un llamado genuino. En el nombre de Dios y en el nombre de Cristo, Él está llamando a los hombres a la obediencia evangélica, a la fe y al arrepentimiento. Y hay una invitación a sus promesas, hay una invitación a la misericordia divina, hay una invitación a aceptar a Dios como su Señor y como su Salvador. Ese es el llamado general del evangelio. Pero en el contexto de ese llamado general, que no es necesariamente eficaz, no es eficaz, puede ser resistido, la gente se puede parar e ir, tenemos un llamado particular. Es un llamado particular que se le hace a ciertos individuos en esa reunión. Y es eficaz porque cumple su propósito, ¿verdad? Ese es el llamado eficaz, es el llamado de Dios. Y ahí tenemos algunas ilustraciones interesantes, ¿verdad? El Señor, vamos a pasar esa lámina, ya ahí abordé eso. Aquí tenemos una definición del llamado universal de Charles Hodge, vamos a pasar eso. Vamos a pararnos allí en la pregunta 34 del catecismo. Ahí, mire, ahí está la definición, una definición sencilla que la da el catecismo bautista. Dice, el llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios, mediante la cual, al convencernos de nuestro pecado y misericordia, iluminar nuestra mente en el conocimiento de Cristo y renovar nuestra voluntad, nos persuade y nos capacita para abrazar a Jesucristo, ofrecido libre y gratuitamente a nosotros en el Evangelio. Es una operación interesante, es una operación misteriosa, silenciosa. La mayoría de nosotros ni siquiera podemos describirla. A ver, hermano Jesús, Zurita, ¿cuándo te llamó? ¿Cuándo ocurrió ese llamado eficaz en tu vida? ¿En qué momento? ¿En qué instante? Uno no lo puede definir. El Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo es como el viento. Él va por donde quiere ir, viene, nadie lo puede detener, nadie lo puede encauzar. Asimismo es la operación del Espíritu Santo, pero es un llamado real, es un llamado interno. Ocurre simultáneamente con el llamado general, no ocurre aparte, ocurre en el mismo instante. Ese es el vehículo que usa, la palabra de Dios predicada, en la que el Espíritu llama convenciendo al hombre. Es decir, véalo así, el predicador llama a los hombres a venir, ¿verdad? Pero solo vienen aquellos que son llamados simultáneamente por el Espíritu Santo. La voz de este siervo la pueden resistir, cualquiera la puede resistir, la pueden refutar, pueden hacer lo que quieran. Pero la voz de ese Espíritu no. Así como Lázaro estaba muerto y no se pudo resistir. Piénsalo por un momento. Ahí tenemos una maravillosa ilustración. El Señor Jesús está afuera, este cuerpo muerto tiene 4 días. Él no podía revivirse a sí mismo. ¿Dase cuenta? ¿Podía? No podía, no tenía las facultades, pero tampoco tenía la facultad de resistirse. No tenía la facultad de decirle, no, yo voy a quedarme aquí. Es que no puede, no es lógico, no puede. No, si le dice que no, es demasiado tarde, ya revivió. Y ahí él sale fuera. El mismo Dios que llama a las cosas que no son como si fuese. El mismo Dios que llamó al sol y lo llama cada mañana para que haga su recorrido y no se puede resistir a esa voz poderosa.
es el mismo que llama eficazmente al corazón. Entonces, es como el predicador entonces llama al oído, llama a la mente, pero el Espíritu Santo llama al corazón, llama a la voluntad de ese hombre, y allí se vuelve irresistible. Ese llamado es irresistible. Usted sabe que en la teología, en la teología reformada clásica, en los tiempos de la Reforma, el llamado eficaz y la doctrina de la regeneración están juntas. Por eso es que usted va a ver en sus confesiones y catecismo que no hay una definición de qué es la regeneración. Porque eso se fue puliendo con el tiempo y los teólogos contemporáneos dividieron el llamado eficaz de la regeneración. Por eso es que cuando usted lee el llamado eficaz en nuestras confesiones, ahí están las dos, llamado eficaz y regeneración. Pero aquí el llamado eficaz es el momento donde el Espíritu llama de manera irresistible. Llamamos la doctrina eficaz porque cumple su propósito. No puedes ignorar la voz de Dios. Vas a venir a Él y vienes gratuitamente y libremente a recibir el Evangelio. ¿Quiénes lo reciben, este llamado eficaz? Bueno, el llamado general lo recibe todos los hombres. Todos los hombres reciben, o que escuchan el Evangelio, reciben el llamado general. Pero el llamado eficaz lo reciben los escogidos. Aquellos que Dios ha escogido, ellos reciben eficazmente el llamado. Ahí usted lo puede ver en Romanos 8, 28 al 30. Los que de antemano conoció, a estos predestinó, a estos también llamó. Entonces, aquellos que predestinó, aquellos que escogió, también llamó, y a esos también justificó, y a esos también glorificó. Esa es la cadena. Son el mismo grupo. No se añade alguien más en el camino, pero tampoco se sale nadie en el camino. El mismo grupo que comenzó, ese mismo grupo terminó, ¿verdad? Muy bien. Esos son los que reciben el llamado. Pasemos en adelante. ¿Quién es el autor del llamado? Muchas personas responden a esta pregunta como el Espíritu Santo. No, es el instrumento. Dios el Padre es el autor del llamado eficaz. Y esto es maravilloso porque nos recuerda que no solamente la participación del Padre fue elegir y lo demás que lo haga Cristo y el Espíritu Santo. Tenemos un Padre amoroso que interviene en todo el proceso. Es Dios el Padre que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Es el Padre el que llama. Es el que hace el llamado. Él es el autor. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado, dice Primera de Corintios, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos eso. ¿Cuándo se recibe? ¿Cuándo lo reciben? Vamos a llamar esto en el tiempo aceptable, ¿verdad? En el tiempo aceptable, en el tiempo que Dios ha escogido, eso ocurre en su vida y en la mía. Ese es el tiempo señalado. Cuando llegó la plenitud del tiempo, vino Cristo. En el tiempo aceptado y señalado, se reveló a tu vida por medio del llamado eficaz. ¿Puede fallar el llamado eficaz? Nosotros pensamos que no se puede resistir finalmente. Oiga, para matizar esto, evidentemente el hombre puede resistir la gracia. Nadie dice que la gracia no sea resistible. Claro que usted se sienta con una persona y le ofrece la gracia del Evangelio y la resiste. Lo que nosotros decimos es que cuando esa gracia está aplicada por el Espíritu de Dios, no la puede resistir finalmente, porque es irresistible, es poderosa, es poderosa, es poderosa, no puede resistirse. Es irresistible y infalible. Y ahí tenemos el ejemplo de Lázaro, tenemos la descripción de un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Vemos a Dios en el Antiguo Testamento haciendo todo lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Es evidente que cuando Dios llama a un hombre, no se puede resistir, mis hermanos. Eso es poner a Dios muy pequeño. Como alguien decía alguna vez, eso hace a Dios caballeroso. Dios es un caballero. Si usted no quiere venir, que no venga. Yo no quiero un Dios caballeroso. Yo quiero un Dios poderoso. Yo quiero un Dios que irrumpa en mi vida con su reino y me transforme. Yo no necesito caballerosidad en los asuntos del alma, necesito poder. Estoy muerto. Y eso es lo que estamos
proponiendo cuando decimos que el llamado es eficaz, cumple su propósito. Eso es maravilloso. John Murray, por cierto, en el libro que usted está leyendo, cuando habla del llamado eficaz, él dice, las palabras tienden a jugarnos una mala pasada, porque un llamado, esa palabra llamado eficaz, es como, bueno, sí, él puede llamar, pero si yo no atiendo, no atiendo. Él dice que una mejor traducción o una mejor expresión sería citación eficaz. Es una citación del juez cósmico a ti. No puedes resistir una citación divina. ¿Ves? No es una llamada telefónica del vecino. No es la ovejita de la iglesia que te llama a las 7 de la noche y tú dices, no, te atiendo mañana. Es la citación divina del Dios soberano. Esta obra es omnipotente, es sabia y es perfectamente congruente con su voluntad. Sigamos avanzando. Ahora sí, Dios es su autor. Su autor es poderoso. Pero ¿cuáles son los medios que él utiliza? Mis hermanos, el Espíritu y la palabra de Dios. Van de la mano. ¿Bien? Van de la mano. El Espíritu y la palabra. Dios nos llama mediante su evangelio. Santiago dice que nos ha hecho nacer por medio de la palabra de Dios o por medio de la palabra de la verdad. En Primera de Pedro nos llaman renacidos por la palabra de Dios. Y dice también la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. Bien, entonces la palabra de Dios es el instrumento. Hemos sido renacidos. Y de hecho, yo me voy a tomar el tiempo de que abramos la palabra de Dios un momentico. Solo un texto, Santiago 1:18, y que alguien por favor lo lea. En voz alta, cualquiera. Y alguien que busque Primera de Pedro 1:23. Léalo, mi hermano. Siendo renacidos, de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Manténgase allí. Es interesante ese texto, ¿no? Nosotros no hemos nacido de una semilla que se corrompe. Esta semilla es particular porque toda semilla debe morir, ¿sí o no? ¿Hay algún jardinero, aparte de mi hermano Fernando, que sabe bastante de eso? Que sepa sembrar. La semilla debe morir, ¿no? Para que dé vida, la semilla debe morir. Pero esta semilla es diferente. Esta semilla no muere. Esta semilla no se corrompe. Y nosotros hemos nacido o renacido por medio de esa semilla. Si esa es la semilla que yo tengo, ¿podría yo perderla? ¿Podría yo perder la semilla si he renacido de una semilla que es incorruptible, que no muere? Pero ese no es el tema. Pero téngalo allí. Ahí, hemos renacido por la palabra de Dios. Mi hermano tenía ya la de Santiago. ¿Alguien tiene la de Santiago? ¿Sí? Aquí. Que de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ok. Que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Muy bien. Pero no, y tenga cuidado cómo va a tomar esto, ¿no? No es suficiente la palabra solamente. Se necesita el poder energizante en la palabra de Dios que la da el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver algo. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 3, 5, 6, por allá, ¿qué le dice el Señor Jesús a Nicodemo? Que debe nacer, para poder ver el reino, él debe nacer ¿de qué? De agua y del Espíritu. Esos son los dos instrumentos, mis hermanos, la palabra y el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios y la vuelve viva y poderosa y eficaz en su corazón, ¿verdad? No tengamos duda, yo he luchado con esta verdad, porque yo digo, ya va, decir que la palabra de Dios no es suficiente, en un sentido me hace como pensar que la palabra de Dios necesita algo más. Pero no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que para nacer de nuevo se necesita la palabra de Dios y el Espíritu Santo aplicando esa palabra. Y esto yo lo veo claramente. Usted va a una casa y tienen la Biblia abierta en algún salmo y usted sabe que eso es un libro más. En un sentido, eso es un libro más lleno de polvo, no tiene nada allí.
Se necesita que el Espíritu Santo tome esa letra muerta en un sentido y la vuelva viva en el corazón del creyente. Entonces aquí tenemos toda la evidencia, pero el Espíritu Santo es el abogado que convence de que esa evidencia es real, ¿verdad? Entonces ahí es el Espíritu Santo de Dios obrando en la salvación del creyente. Yo creo que uno de los ministerios que tenemos que retomar en la iglesia es el ministerio del Espíritu Santo. Mire, nosotros hemos ido a iglesias a apoyar a algunas iglesias que están abrazando la reforma y que han abusado del ministerio del Espíritu Santo, y la gente tiene un temor tremendo. La gente tiene un temor de que no, ahora el Espíritu Santo yo no creo en Él, o ya Él no va a obrar en mi vida, y esas experiencias hermosas que hemos vivido. Hay que tener mucho cuidado pastoral con esto, porque se nos acusan a nosotros de contristar al Espíritu Santo. No, nosotros no contristamos al Espíritu Santo. Nosotros no negamos la influencia del Espíritu Santo en los afectos santificados. No la negamos. Hay una experiencia porque estamos relacionándonos con un Cristo vivo. Pero el punto está cuando le adjudicamos obras al Espíritu Santo que Él no hace porque no están descritas en la palabra. Y peor aún, cuando rechazamos lo que Él más hace, que es convencer de pecado por medio de la palabra de Dios. Entonces, ese es el instrumento, ¿verdad? La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Cuando usted vaya a predicar en su iglesia, abra la palabra de Dios con valentía, pero venga bajo el poder del Espíritu Santo. Venga bajo la influencia del Espíritu Santo. Ore toda la semana por la iglesia a la que usted les sirve, para que el Espíritu de Dios también obre en la vida de estos hermanos de una manera poderosa. ¿Ok? Finalmente, vamos a hablar de la última doctrina, y si lo logramos, 40 minutos, es la doctrina de la regeneración. Como les comenté, en la teología clásica reformada, llamado eficaz y regeneración están juntas. Nosotros las vamos a separar por fines pedagógicos, es conveniente, y porque la mayoría de la teología moderna, clásica pero moderna, escrita en la actualidad, la diferencia, la regeneración. Pero mire cómo están desvinculadas. Aquí les tengo una definición. La regeneración, entonces, es el poderoso acto de Dios mediante el cual Él infunde vida espiritual en el corazón del pecador. En esta obra divina, Dios ilumina la mente con la verdad salvadora, cambia el corazón endurecido por uno sensible y renueva la voluntad del pecador, de modo que lo capacita para responder libremente al llamado. ¿Se da cuenta? Entonces aquí está lo estrecho de la doctrina, que no solamente Dios llama al hombre de manera irresistible, sino que hace una operación en el corazón de ese hombre para que él venga libremente. ¿Sí? Aunque la palabra puede sonar así como Dios arrastrando al hombre, ¿verdad? En un sentido, Dios lo hace venir libremente. Y ese es el punto que debemos defender en esta doctrina. Que nadie viene obligado. Vienes porque vienes, ¿sí? No es así. Es que Él llama de manera eficaz, porque Él hace que ese llamado sea eficaz al cambiar tu corazón y renovarlo de tal manera que tú, que antes no querías, ahora quieras y vengas libremente. Es un cambio en la voluntad, ¿verdad? Es un cambio en la voluntad. Nosotros hablamos del ejemplo de Spurgeon y el cerdo. Ese ejemplo fue cuando estábamos comenzando a estudiar estas doctrinas, fue la que más me impactó. Él hablaba de un cerdo, y permítame modificar un poco esa ilustración. Él hablaba de un cerdo que lo llevaron en un pueblo, lo llevaron a un gran banquete. Le pusieron una mesa allí con toda clase de banquetes, comidas y todos los manjares que el hombre puede anhelar. Bueno, al lado del banquete había un chiquero. Y entonces cada vez que soltaban al cerdo, él se desviaba del banquete, ni miraba el banquete y se iba al chiquero. Tenían problemas, él no. Entonces lo vistieron como un humano, le pusieron el nombre de humano, lo bañaron, le cortaron las pezuñas y lo intentaron otra vez. ¿Sabes qué? El cerdo se desviaba nuevamente e iba al chiquero. Había un problema. Tenía los mejores manjares, pero él solo deseaba el chiquero. Entonces la solución era que, como una persona con poderes en la granja, agarrara al cerdo y por acto de magia lo convirtiera en una persona.
Al convertirlo en una persona, entonces él fue directo al banquete. De hecho, miró el chiquero y le dio náuseas. Si hubiese probado el chiquero, se muere, porque todas sus facultades habían cambiado. Entonces, ¿cuál es la moraleja de la historia? La moraleja de la historia es que el cerdo siempre irá al chiquero. Si quieres que el cerdo vaya al banquete, debes cambiarle la naturaleza porcina al cerdo. Y ahí el llamado era irresistible, porque nadie se puede resistir a ese banquete. Entonces, el Señor hace algo con nosotros parecido. Es una renovación de la mente, del corazón, de todo el ser. Tú que antes no querías venir a Dios, que no te importaba, que no te interesaba, ahora vienes libremente. ¿Verdad? Vamos a ver algunos allí. Esta transformación sobrenatural que ocurre en el interior del individuo, que le otorga una nueva naturaleza, ¿se da cuenta? Que le da nuevas disposiciones para con Dios, la Biblia lo llama nacer de nuevo. Es el nuevo nacimiento, es el nacimiento del hombre celestial. Allí le dejo la base bíblica. ¿Qué produce? Hermano, no es simplemente convicción de mente, no es simplemente, ¡ay, ahora entiendo! Es que a mí nunca me habían explicado eso así, ahora sí me entrego a Cristo. No, mi hermano, ojalá y fuera así de sencillo. No es solamente un cambio de mente, es cambio de estado. El hombre pasa de muerte, ¿verdad?, a vida, de pecado a gracia, de condenación a salvación en Cristo. Es una transformación total. De la noche al día, de la maldición a la bendición. Hay varias metáforas en la Biblia que nos hablan de que el cambio es radical. El hombre así está regenerado y capacitado. La última, lo que produce, entonces, ahí les traigo un resumen de lo que produce. Número 1, ilumina la mente. Eso es lo primero, para que comprenda lo que se le está enseñando acerca de Dios. Pero no se queda allí. Quita el corazón de piedra y le da uno de carne. Lo vimos en Ezequiel 36, la clase pasada. Y renueva la voluntad y lo lleva eficazmente a Cristo. Número 4, muy importante, no coacciona, no forza al hombre. El hombre acude a Cristo con libertad y por la disposición dada por la gracia de Dios. La Confesión Bautista recalca esto: el hombre es totalmente pasivo, incapaz, hasta que es vivificado por el Espíritu Santo, entonces él viene libremente a Cristo. Muy bien, terminamos, hermanos. Lo logramos. ¿Hay alguna pregunta técnica aquí? Si me pueden pasar el archivo, ¿lo pueden poner aquí el archivo de la tarea final, hermano? ¿Sí se puede poner? Ok, mientras la hermana lo va buscando, 5 minutos. ¿Hay alguna pregunta aquí? A ver, diga, mi hermano amado. O comentario también. Un trabajo con respecto a lo evidente que es desde el principio, ya muy temprano, en Génesis 6, está el tema del diluvio, de cómo los justos, términos de nuestro Señor, era borrar toda la humanidad. Y si Dios no elige, y específicamente el verso 8 de Génesis 6, nos muestra la razón por la que eligió a Noé. No dice que fue por sus buenas actitudes, o porque iba a llegar a creer, o porque no dice gracias de Dios. A Dios gracias. Entonces fue Dios quien en su beneplácito, quien en su gracia, si no elige a una familia, si él no elige, nadie se salva. Está muy claro, y ahí quizás mi expresión lleva más a validarlo contigo, si estoy razonando en la dirección correcta. Está claro que si Dios no elige, nadie se salva, porque es justo. Exactamente, muy bien. Mucho corazón pastoral, mis hermanos, cuando toquemos estos temas con los hermanos, mucha. La mayoría de la gente viene a la mesa, a la consejería, luchando con estas doctrinas, pensando en que su papá, su mamá, un hijo pequeño pueda estar en el infierno, sufriendo los terrores eternos de allí. Hay que tener mucho amor y mucho cuidado con estas doctrinas, pero están allí y hay que expresarlas con amor, pero están allí. Sí. ¿Preguntas?
porque tú hablas del corazón pastoral, hay que llevarlo con mucho tacto, pero siempre diciendo la verdad, porque dentro de la misma iglesia tenemos personas que cuando yo le hago, pues sí, es una evaluación de dónde están. Digo, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Vas al cielo? Sí. ¿Qué hiciste para eso? Hice una oración de fe. ¿Qué significa eso? Entonces, ser uno que no sabe nada. Entonces, aquí hay un problema, vamos a empezar aquí. Entonces, poco a poco lo vamos llevando a esto. Correcto. Pero hay mucha gente que está diciendo, no, yo levanté la mano y ya hice una oración, ya creo que con eso, pero no tiene ningún conocimiento de qué hizo Dios, por qué lo hizo, nada. Tremendo. Sí. Wow. Hermano. En el caso de lo que es la predestinación, hablamos de que había una parte pasiva, más que todo relacionado a la reprobación. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo o en qué pasa podemos pasar, ¿no? Porque me hacen como antítesis, pasaje de Romanos 8, donde Pablo describe que él endurece a Faraón, que eso era un propósito. Entonces, esa acción de endurecer no parece tanto pasiva, sino más bien como activa, igual el uso de la vacía para la honra, para la justicia, para la misericordia es muy activo. No veo la pasividad allí, por lo menos en que yo he ido, por eso hago la. Bien, sí, cuando hablamos de pasividad no hablamos de inactividad en el sentido de que no hay un trabajo de parte de Dios. El simple hecho de dejarlos en su libre estado ya demuestra una acción, decidió hacerlo, pero es pasiva cuando la contrasta con la acción activa de que Él va al encuentro para elegir a los que Él va a salvar. O sea, hay una acción activa, una acción que está promovida por la volición, por la voluntad de Dios de Él elegirlos. Pero aquí no, aquí simplemente los deja en su justa retribución. O sea, no los va a condenar más porque ya ellos están condenados para eso. Ahora, en cuanto a, me dijiste otra, me pusiste el ejemplo de Faraón. Sí, los teólogos llamaban esto, a esta acción de, por ejemplo, en el caso de Faraón, ceguera judicial. La ceguera judicial es el acto donde Dios retira la gracia, inclusive la gracia común, ¿verdad? Y te deja que te endurezcas cada vez más. Pero no es una iniciativa divina de endurecimiento, sino es un endurecimiento judicial porque es un juicio por tu propio endurecimiento. Ese fue el caso de Faraón. Faraón se fue endureciendo continuamente hasta que ya Dios lo deja por completo su propia dureza. Entonces no es que él hace una operación activa para endurecerlo, eso ya está endurecido. Él solo retira su actividad de gracia y lo deja a merced de su propia dureza, por ejemplo. Fue lo mismo con Israel. En los tiempos de Jesús el Señor vino, pero llegó y habló claramente y predicó claramente. Pero llegó un momento donde Él retiró su discurso claro y comenzó a hablar en parábolas, porque ellos ya habían endurecido su corazón. Hay un endurecimiento judicial. Eso es lo que los teólogos llamaban el endurecimiento judicial. Romanos 1, cuando habla de Sí, Él los dejó. Correcto. 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 En ese sentido lo vemos como pasivo. Dígame, hermano. Siempre me toca preguntar, en cuanto al pasaje de la predicación del 3.5 de Juan, Sí. el significado de agua y de espíritu. Bien. ¿Qué podemos darle a referencia? Sí, bueno, hay varias interpretaciones, ¿no? Algunos piensan, católicos romanos, que se refiere al bautismo. Nosotros lo descartamos. Otros piensan que agua es la palabra de Dios. Y otros piensan, porque hay lugares en el Antiguo Testamento donde la palabra de Dios es manifestada como un agua. Pero otros piensan que lo que Jesús estaba hablando aquí era Ezequiel 36. En Ezequiel 36 habla de agua como la purificación, el acto de la purificación que el Señor llevaba a cabo.
Entonces nosotros creemos que hay una conexión entre esa agua, o es una de las posturas, entre esa agua y la purificación que Él prometió internamente llevada a cabo en el creyente, pero que también está conectada con la palabra de Dios. Pero hay esas posibilidades, ¿sí? Ponme la lámina, por favor. En la primera carta, en el capítulo 5, él también habla de agua y de espíritu. Sí. Sí, correcto. A su orden, mi amado hermano. Oiga, hermanos, miren, yo voy a ir un minuto nada más. Creo que podemos verlo. Aquí usted va a leer el propósito del curso, lo que queremos lograr con este trabajo final, más que con el curso. Sigue bajando, por favor. Quiero que vayamos al final. Ahí están los requisitos generales, el número de páginas, las fuentes, tamaño, usted tiene todo allí. ¿Qué necesito que usted haga? 5 páginas. La primera página, un resumen del libro. Y ahí le pongo el contenido que espero que usted ponga allí, que usted explique brevemente el tema central del libro, que usted describe el orden de la salvación según Murray. Bueno, ahí doy las indicaciones, le doy un consejo. Análisis crítico es la segunda página, una página analizando el libro, ¿verdad? Y ahí usted va a ver me va a decir cuáles son los puntos fuertes del libro y cuáles son las debilidades del libro. ¿Ok? Oiga, en función de la tesis del libro. Usted no puede, por ejemplo, decir, Murray falló en hablar del infierno, cuando su tesis no era hablar del infierno. Su tesis era presentar el orden de la salvación aplicada. Yo quiero que usted me diga, ¿lo logró o no lo logró? ¿Fue fiel a su tesis o no fue fiel a su tesis? ¿Hubo alguna falacia, algo ilógico en su tesis? Es un análisis a su libro, ¿ok? Manténgase centrado en el tema del libro. Muy bien, ahí está, ahí donde quería llegar. Caso práctico. Hay 2 casos prácticos. Usted tiene un caso de consejería, es una opción, y tiene un caso de apologética. Elija uno de los dos y haga lo que dice en cada caso. Usted lo va a escribir en 1,5 páginas. Y finalmente tiene 1,5 páginas para aplicarlo a su vida ministerial y a su vida personal. ¿Ok? Léalo. Cualquier cosa usted me puede escribir. Si no, el mes que viene usted me puede aclarar la duda. Ok, vamos, súbeme un momentito entonces. Sube un momentito la parte de casos. Más arribita. Ok, mire lo que usted va a hacer. Más arriba. Ok. Escoja una de las siguientes opciones, desarrolle solo una. Este es lo que va a hacer. Usted vamos a suponer que escoge la consejería. Aquí está la narración. Un joven cristiano está luchando con dudas profundas sobre su salvación. Él cree que ha pecado demasiado como para ser perdonado y no entiende cómo puede tener seguridad si aún lucha con el pecado. A la luz de la redención aplicada, escríbele una carta pastoral explicando cómo las doctrinas de la redención aplicadas, ahí te nombro algunas, le pueden traer consuelo y seguridad de salvación. Escríbele una carta a ese hermano, que seguramente lo tiene en su iglesia. Apologética. Vamos a suponer que usted coge la apologética. Bueno, un compañero universitario dice que la doctrina de la elección es injusta y que contradice el amor de Dios, y que la doctrina del llamado eficaz es un atentado contra la libertad del hombre. Bueno, redacte una respuesta apologética, razonada y bíblica, refiriéndose a los argumentos teológicos presentados por John Murray y usando pasajes de la Escritura como base. Eso es lo que usted tiene que hacer. ¿Ves? Más nada. Sencillito. Pero eso es aplicar el aprendizaje a casos reales. Sé que le va a gustar mucho. Hermanos, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por darnos la fortaleza para poder presentar estas doctrinas básicas. Todas nos llevan a adorarte y a exaltarte por lo grande que eres. Nuestra salvación está segura en ti, Padre amado, porque tú eliges, llamas y regeneras. En el nombre de Jesús, bendice a estos hombres y úsalos como instrumentos en tu mano. Amén y amén.